Por la invitación. La educación es esencial para cambiar el destino de nuestros pueblos, ¿no? Sobre una mala calidad de la educación, pues no vamos a poder tener niños y jóvenes que salgan adelante, que triunfen, niños y jóvenes que puedan conseguir un futuro mucho más viable, ¿no? La educación hace posible lo que la cuna y el apellido no da. La educación es el medio por el cual nuestros pueblos pueden salir adelante. Y precisamente sobre este punto, dentro de los objetivos de desarrollo, se nos hablan de una educación de calidad. Y nuestros pueblos de América Latina durante mucho tiempo han ido caminando, habían adelantos en cobertura, muy tímidamente en calidad, pero la pandemia echó para atrás todos estos avances. Y entonces el Papa Francisco lanza un pacto educativo global que la gente se pregunta, bueno, ¿y el Papa de dónde le vino esta idea, no? Siempre el Papa, cuando era cardenal en Buenos Aires, más de 140 discursos, siempre nos hablaba de la importancia de reconstruir este pacto. Es decir, de que la educación fuera un tema de importancia para los gobiernos, sea un tema de importancia para los políticos, para los economistas, sea un tema de importancia para las religiones. Quizás, y él dentro muy proféticamente nos dice, bueno, a veces a los políticos no le interesa la educación porque los procesos son a largo plazo, ¿no? Quizás a un político le interese más bien inaugurar un puente porque el puente le va a garantizar votos. La educación es un proceso a largo tiempo que los resultados pues no los vamos a encontrar rápidamente. Pero también el Papa indica que las familias se deben preocupar por la educación. Quizás nos han dejado solo a las escuelas. Ahora pues la pandemia nos ha llevado a valorar un poco el mundo educativo, al docente, cuando los padres de familia tenían que estar con sus 3 hijos en casa y no podían con 3 o 2, imagínense un maestro con 20, ¿no? O 40. Y entonces el Papa muy proféticamente en el 2019 nos dice es necesario reconstruir el pacto educativo. ¿Y por qué reconstruir? Es decir, que todos juntos caminemos preocupados por la educación. Y él mismo dice, el tema ambiental es una preocupación educativa, el tema social es una preocupación educativa, pero también el tema político, porque en última, la escuela, independientemente de la confesionalidad, nosotros formamos a los ciudadanos del mañana. Y entonces la escuela desempeña un papel muy importante a la hora de transformar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales de nuestros países. Por eso el Papa en el 2019 nos llama a reconstruir el pacto educativo. Y no se trata solo de firmar un documento, porque a veces en nuestras instancias todo el mundo firmemos el documento, ¿no? Pero ya la neurociencia nos dice que uno lo que anota en 6 meses ya no lo recuerda. Y entonces en 6 meses ya puede estar rompiendo la hoja, el compromiso, el pacto. Nos dice que este compromiso tiene que ser un compromiso de acción, un compromiso de praxis que nos lleve a generar profundos cambios. Y para esto nos invita entonces a todos juntos a reconstruir y a reconocer que todos jugamos un papel importante en la educación como medio de transformación de los pueblos. Por eso, él indica que es necesario hacer un pacto. Y el pacto precisamente no se hace entre dos amigos. A veces se hacen entre dos amigos, pero el pacto a veces se hacen entre personas de distintas religiones, de distintas orientaciones políticas. Yo ahorita veía un video, ¿no? Cómo nuestros pueblos se dividen entre derecha o izquierda. Y una reciente investigación en Estados Unidos decía que cuando las instituciones religiosas sobre todo, que otorgaban sentido a la vida, se han perdido, se han resquebrajado, pues aparecen los fundamentalismos políticos, ¿no? Aquí en Colombia van a haber elecciones, entonces otra vez vuelve el tema de no ser como Venezuela, vuelve el tema, pero en Perú decía voten por este para no ser como Colombia. Entonces, ¿por qué estas instancias generadoras de sentido se han resquebrajado? Y entonces la escuela tiene que ser una instancia que otorgue sentido a la vida de nuestros muchachos. Por eso el Papa indica que la educación debe ser un compromiso. Para eso voy a compartir la pantalla para compartir algunas intuiciones que el mismo Papa. Por eso el Papa nos dice que el pacto lo debemos hacer entre todos, con políticos, con religiones, con distintas sociedades. Y aquí viene algo que él siempre nos ha dicho desde que asumió su pontificado y que he visto los videos que han colocado, ¿no? La iglesia tiene que ser un hospital de campaña.
Y en un hospital de campaña, la escuela, al asumir esta condición de hospital de campaña, significa el médico cuando llega al hospital el enfermo no le pregunta si usted es negro, blanco, rojo, no le pregunta si es hombre o mujer, católico, protestante, si es heterosexual, homosexual. En el hospital de campaña lo que intenta es salvar. Y la escuela, como decía San Juan Bautista de la Salle hace mucho tiempo, debe ser un lugar de salvación. ¿Pero salvación de qué? La escuela debe dar las herramientas para que nuestros niños y jóvenes se salven en el mundo en el que estamos, en el contexto en el que vivimos. En el siglo XVII, San Juan Bautista de la Salle decía que salvar a un niño era enseñarle a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque en ese entonces que el niño supiera leer y escribir les daba las herramientas para salir adelante, para tener una familia. Hoy en día hay que darle las herramientas al niño para que pueda sobrevivir en este mundo tan convulsivo, tan incierto, con tantas cosas que tenemos como tal. Por eso inicio con un pequeño corto del Papa Francisco. Capire quanto urgente sia la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo puntare sull'educazione, che apre la mente e il cuore a una comprensione più larga, più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo e non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Y entonces, si queremos resolver los problemas que hay en nuestros países, la educación es un camino adecuado. No es el único, pero la educación nos va a dar las respuestas adecuadas para poder acompañar ese cambio que tanto necesitan la historia de nuestros pueblos. Por eso, porque hay que reconstruir el pacto educativo. Y entonces, claramente el Papa nos da ideas, nos intuye. El Papa Francisco nos da los sueños. Se supone que nosotros desde la Escuela Católica tenemos que ponernos las metas, ¿no? Ponernos las metas a realizar. Primero porque hay fracturas entre las generaciones. Y entonces el cliché que a veces escuchamos es que le hemos dejado un mundo a nuestros niños y jóvenes peor que como lo recibimos nosotros. La crisis ambiental, la pandemia, la crisis social, política, económica que están recibiendo las nuevas generaciones, ¿no? Hay una fractura, como si no nos importara el mundo que le dejamos a nuestros niños. Pero también hay una fractura entre los diferentes pueblos y culturas. La globalización nos hace cada vez más cercanos. Aquí estamos varias personas reunidas, pero cada vez se nos dificulta la hermandad, se nos dificulta entender al otro, mirar a los ojos, darnos cuenta. Google nos abre un panorama, pero Google no puede enjuagar una lágrima, no puede acercarse al otro, ¿no? Zoom, etcétera. Por eso también la fractura entre ricos y pobres. Y vamos viendo que de una u otra manera las diferencias económicas son terribles y que no nos permiten construir verdadera humanidad. La ONU acaba de sacar un documento donde dice que se esperan 200 millones de inmigrantes a causa del cambio climático. Entonces es algo que nos tiene que afectar. Hay una fractura entre hombres y mujeres. Ya vemos que en educación, 60 millones de niños tuvieron que abandonar la escuela o estuvieron por fuera de la escuela. Se dice que a nivel mundial son 10 millones de niños que no van a volver, pero sobre todo son las mujeres las que no van a volver a la escuela. Por eso uno de los puntos del pacto educativo es pensar en cómo involucramos a las niñas y a las jóvenes que se vinculen en todos los procesos educativos, sociales, que salgan adelante, pero también una fractura entre economía y ética. Ahora que estamos viendo el apartheid vacunal, ¿no? De una u otra manera, la economía, los países más ricos son los que logran acceder a las vacunas. Aquí en Colombia hasta ahora hay vacunado
cerca de un 40% de la población. Va a ser muy difícil, y eso que América Latina quizás ha podido acceder a vacunas, otros países no. Entonces una fractura porque de una u otra manera la economía no se ha humanizado, y entonces la ética al parecer está alejada de todas las grandes decisiones, y sobre todo una fractura entre la humanidad y la tierra. Recordemos lo que tanto ha insistido el Papa Francisco, precisamente lo que tanto insistió el Papa Francisco, que parece ser que somos malos hijos, porque un buen hijo cuida a su madre, cuida a sus padres, pero hemos sido malos hijos porque mire todo el daño que le hemos causado a la tierra. En el último informe del grupo de investigaciones que le da la ONU nos dice que tenemos 11 años para detener un poco el cambio climático. No lo vamos a detener totalmente, porque todo nuestro sistema, toda nuestra vida está organizada de tal manera que por más de que logremos aminorar un poco todo lo que estamos generando de gases de efecto invernadero, pues no vamos a lograr alcanzar la reducción a cero. Recuerden que en la pandemia, aunque estuvimos encerrados casi 4 meses, solo se logró reducir cerca de un 30%. Y entonces el Papa nos dice que hay que reconstruir un pacto por la deshumanización que estamos viendo. Y la deshumanización es que cada vez hemos perdido los rasgos de humanidad porque se ha deconstruido ese humanismo, y entonces los rasgos de humanidad es que somos la especie que más se mata, la especie que más se agrede, la especie que más compite a sí misma y se acaba. Entonces esa deconstrucción del humanismo nos lleva a que estamos viendo la dictadura de los resultados, y entonces vamos viendo en la escuela, en muchos de nuestros países donde nos miden por medio de pruebas, donde hablamos de que el centro de la educación es el ser humano, y a la hora de la verdad las humanidades son las que menos importancia tienen en la escuela. Hace poco en un encuentro de escuela católica hablábamos de formación integral, ¿no? Entonces fue curioso porque, no, es que en esta escuela formamos integralmente, pero le damos 6 horas a la matemáticas y a ética solo le damos 1 hora. Y entonces uno dice, formar integralmente es que todas tengan la misma importancia, que todas sean importantes. Y hoy que se nos hablan de la importancia de la ética, del arte, de la cultura, de la música, ¿no? Mientras otros países están quitando hasta la filosofía, y entonces nos preguntamos, bueno, en medio de esta dictadura de los resultados que vamos viendo, ¿cómo hacemos para que la educación dé respuesta a una educación humanística, una educación que tenga en cuenta las habilidades que nos pide el mundo, y ahora en un mundo totalmente incierto? Pero también el Papa insiste, cuidado, porque es una educación elitista, porque de una u otra manera los que pueden acceder a buena universidad pues son los más ricos, y de una u otra manera el Estado, si no tiene la educación como un principio, si no reconocen la importancia de la educación, pues no invierte en educación, y entonces pues vamos, los pobres van a tener una pobre educación, y una pobre educación no les va a permitir salir adelante. Y entonces el Papa nos lleva, bueno, ¿cuáles son los puntos de importancia? Tenemos que prestarle importancia a la educación como medio de transformación social, la educación como aquel laboratorio existencial, ético, político y social de nuestros estudiantes. Por eso el Papa indica que la educación merece una autocrítica. Debemos nosotros pensar nuestros sistemas educativos, merecemos pensar los currículos, merecemos pensar también la figura del docente. No sé en Costa Rica, ¿no? Bueno, creo que Costa Rica es uno de los países que mejor paga a los docentes en un estudio que hicimos, pero en América Latina los docentes ganan mal, y el Papa lo ha denunciado, ¿sí? Los docentes son los que peor ganan, y entonces dice, ¿cómo podemos dignificar cuando la docencia no es reconocida y a veces no es valorada como tal? Por eso nos indica que el pacto educativo debe ser una respuesta a los grandes problemas que nosotros tenemos. Escuchemos al Papa. Ricordiamo, fratelli e sorelle, che le grandi trasformazioni non si costruiscono a tavolino, no. C'è un'architettura della pace in cui intervengono le varie istituzioni, le persone di una società, ciascuna secondo la propria competenza, ma senza escludere nessuno. Così dobbiamo andare avanti noi, tutti insieme, ognuno come è, ma sempre guardando avanti insieme verso questa costruzione di una civiltà dell'armonia, dell'unità, dove non ci sia posto con questa cattiva pandemia della cultura dello scarto.
Y entonces, en medio de esto, el Papa nos dice, de una u otra manera, en medio de esta cultura del descarte, donde en la sociedad se descarta a las personas si son educadas o si son formadas o si provienen de familia, o se descarta, el Papa siempre insiste que los niños son descartados porque todavía no producen para el sistema capitalista y los ancianos son descartados porque son un gasto para los sistemas de salud, ¿no? Etcétera. Entonces el Papa insiste que en medio de esta cultura del descarte, un pacto educativo que apueste por un cambio radical, es decir, que redescubramos el papel transformador de la educación. La educación juega un papel importante porque nos permite educar en otra forma de pensar. Y recuerde lo que insiste el Papa, si la educación merece una autocrítica, nosotros somos hijos de una educación donde solo era centrada en los conocimientos, en los contenidos, ¿no? En los conceptos. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, me acuerdo en el colegio que le tocaba a uno aprenderse de memoria todas las unidades de los libros para los exámenes, una educación netamente memorística que de una u otra manera no tocó el corazón. Por eso el Papa insiste en que es importante educar la cabeza para pensar lo que siento y lo que hago, el corazón para sentir lo que pienso y lo que hago, y las manos para hacer lo que pienso y lo que siento, ¿no? Hoy se nos habla de la educación emocional, Goleman, y todo esto, pero hace mucho tiempo la iglesia ya hablaba de la importancia, tantos santos fundadores que hablaban precisamente de que a un niño se le puede enseñar a rezar, pero no a que crea. El creer es del corazón, ¿sí? Y las grandes acciones surgen del corazón. Yo puedo tener aquí en la mente que debo ser bondadoso, pero si el corazón no lo hace, pues va a ser muy difícil. Y por eso retoman el pacto lo que el Papa Benedicto habla de una educación de emergencia. ¿Y qué es una educación de emergencia? Porque cada vez es más difícil comunicarnos con la nueva generación. Cada vez es mucho más difícil. Para nosotros, nuestras generaciones cambiaban cada 10 años. Ahora las generaciones cambian cada año, ¿no? Los cambios son tan acelerados. Yo decía en un encuentro hace poco de religiosa educadora, hermanas, por favor, vean la serie Elite en Netflix, y se escandalizaban, ¿cómo vamos a ver la serie Elite? Pues ya todos los jóvenes la vieron en este momento y todos los jóvenes ya tienen la serie como un marco ético, un marco de actuación. Pues toca ver para saber cómo les podemos hablar, cómo entendemos su música, su mundo, sus realidades. ¿Para qué? Para tener coraje para hacer un cambio educativo, porque si la educación merece una autocrítica, tenemos que generar procesos de cambio, y estos procesos de cambio deben ser acelerados. Deben ser acelerados confiando en que el mundo puede cambiar. Y ahí entra en juego la importancia de la esperanza, ¿no? El optimismo es una actitud psicológica, la esperanza es un don de Dios. Y como líderes católicos precisamente es tener la esperanza de que todo puede ser distinto, de que podemos cambiar. Y al final de Laudato Si el Papa insiste, Dios es tan amante de la vida que no permitirá que la vida fracase, termine en este planeta. Pero para eso es necesaria una apertura a la realidad. Tenemos que estar dispuestos a los contextos donde nos encontramos. La unidad y la diferencia no se excluye, y aquí nos invita a estar abiertos, ¿sí? Un pacto educativo es involucrarnos a todos, hombres, mujeres, involucrar los nuevos tipos de familias que tenemos, las religiones que hay. Hace poco yo digo que en la casa para que yo vaya a comer porque yo tengo mucha hambre. Entonces, hace poco vimos un encuentro donde la importancia con World Vision. ¿Cómo nos vamos a quedar si vamos a ir despacio? Veíamos la importancia también, la importancia de la educación. No importa la confesionalidad, nos importa cambiar, abrir las amplias gamas de experiencias de vida para escuchar y acompañar a las nuevas generaciones. Cuando yo acompaño, yo escucho, ¿no? Cuando yo acompaño, propongo, no impongo. Cuando yo acompaño, confronto, no ofendo. Pero es importante integrar las 3 lenguajes que el Papa nos insiste para una formación integral. Por eso nos habla de una acción educativa en salida. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros comprendamos la realidad. La escuela no puede ser un búnker que protege del mundo, sino más bien la escuela debe conocer la realidad para salir a responder, pero también una educación inclusiva. Aquí juega un papel importante, sobre todo ahorita que vienen los niños que estamos en la mayoría de países de América Latina, están volviendo a las escuelas, todavía muy lentamente en algunos países, pero va a haber un rezago educativo, la brecha digital que tanto hemos hablado, muchos niños van a llegar con vacíos terribles. Esto es necesario entonces incluirlos, pero también ir
hacia esos lugares, hacia esas periferias sociales, ¿no? Que es tan importante a la hora de generar procesos educativos. Miremos qué nos dice el Papa nuevamente. Una cultura della reciprocità significa confrontarsi, stimarsi, accogliersi, sostenersi a vicenda. Significa valorizzare la varietà dei carismi in modo da convergere verso l'unità e arricchirla. La presenza di Cristo fra voi, trasparente e tangibile, è la testimonianza che induce a credere. Ogni autentica unità vive della ricchezza delle diversità che la compongono, come una famiglia che è tanto più unita quanto più ciascuno dei suoi componenti può essere fino in fondo se stesso senza timore. Entonces, un pacto educativo que integra a todos, porque la educación se dirige a una generación que cambia. Y entonces ahora antes se hablaba de la pandemia, una generación, ahora se habla de los pandemials, ¿no? Una generación que llega con profundos problemas a veces ahora emocionales, con profundos problemas ahora mentales. Hace poco se celebró el Día de la Prevención del Suicidio y cómo en nuestros países después de la pandemia, bueno, después no podemos hablar después de la pandemia, todavía estamos, ¿no? Quizá ahorita Colombia salió de la tercera ola, ahora se nos viene la cuarta, tenaz, y mire estos países vacunados nuevamente. Entonces, esto va a generar profundas afectaciones, sobre todo en el campo emocional, mental de nuestros niños, pero para niños y jóvenes, para esto exige entrar en diálogo real con las nuevas generaciones, poder escucharlos. ¿Para qué? Para ayudarles a plantear sus preguntas, una educación que ayude a encontrar sentido, porque resulta que la sociedad en la que vivimos nos ha metido la idea de que hay que ser felices, y entonces nosotros entendemos la felicidad como un momento de alegría. Pero cuando yo estoy triste, entonces ya no soy feliz. Entonces la obsesión por la felicidad hace que vivamos insatisfechos e infelices. Y entonces una educación que ayuda a encontrar sentido. Y entonces el Papa Francisco dice una frase en el Pacto Educativo: si son católicos, para que encuentren a Dios como sea el sentido en sus vidas. Pero si no son católicos o religiosos, para que encuentren sentido a lo que se haga, ¿no? De una u otra manera acompañar las grandes preguntas que tienen nuestros niños y jóvenes, sobre todo en ese corazón. Por eso nos invita a una alianza, y a una alianza ecológica entre el medio ambiente y la humanidad, es decir, renovar ese pacto con la tierra, y renovar ese pacto con la tierra que nos permita reconocer que somos hijos de la tierra, que debemos cuidarla, que debemos devolverle también todo lo bueno que nos ha dado, educar en un estilo basado en el cuidado y en una ciudadanía ecológica. Para esto es importante entonces la conversión ecológica, que es replantear nuestros hábitos de consumo, y replantear nuestros hábitos de consumo pues exige uno estarse preparando y formando para muchas cosas. Yo no sabía que lo mejor que puede hacer uno es tener ropa de algodón, porque la ropa sintética cada vez que se la le bota microplásticos, y esos microplásticos están contaminando, o el aire como nos afecta no solo el sistema respiratorio sino también el sistema circulatorio, incluso puede llegar hasta el cerebro. Todo esto nos lleva a preparar y acompañar a los niños y jóvenes. ¿Para qué? Para apostar por una educación de calidad, darles oportunidades de aprendizaje, permitir que el niño descubra aquello que le apasiona, pero también aquello que le abre posibilidades, que le permita encontrar, para promover juntos algo que es deber de la educación, que es una auténtica fraternidad. ¿De qué manera? Proponemos auténticos valores fraternos. Hoy que está en crisis la fraternidad, y la fraternidad está en crisis porque estamos luchando continuamente. El mundo capitalista nos enseña a estar compitiendo, a buscar los primeros puestos, entonces como si teniendo un puesto fuera sinónimo de felicidad, pero cuando ya se acaba el puesto, ¿qué pasa? ¿No? Entonces no debe estar la sociedad tecnológica y posmoderna y contemporánea nos multiplica las ocasiones de placer, pero hace muy difícil que engendremos la alegría, que encontremos la alegría, ¿no? Hoy que todo salió el iPhone y todos los periódicos muestran, y entonces le enseñan a los jóvenes hay que ahorrar para el iPhone, y consiguen el iPhone, pero ya uno descubre que termina siendo el mismo de siempre. Por eso leer la realidad mirándola a la cara. Discernimiento para reflexionar sobre lo que nos dice, y sobre todo de qué manera podemos transferir una buena actitud a las nuevas generaciones. Termino con este video del Papa Francisco.
la nuova generazione di giovani eredi e continuatori del pellegrinaggio iniziato da San Giovanni Paolo II hanno dato la risposta alla sfida dell'oggi, hanno dato il segno di speranza e questo segno si chiama fraternità. In questo mondo in guerra ci vuole fraternità, ci vuole vicinanza, ci vuole dialogo, ci vuole amicizia. E questo è il segno della speranza, cuando c'è fraternità. Y entonces esta fraternidad nos lleva a generar procesos educativos que permitan transformar nuestros pueblos. Muchas gracias.